Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo, dice el Evangelio, Juan envió a 2 de sus discípulos a decir al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Llegando donde él, aquellos hombres dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a decirte: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Estas preguntas que le hacen al Señor de parte de Juan el Bautista normalmente se interpretan como un modo de empujar el Bautista, a sus discípulos hacia el Señor. Bueno, es uno de los personajes que vemos en el Adviento, Juan el Bautista, que va preparando los caminos del Señor. Por eso nosotros también en este rato de oración podemos meditar. Si no buscamos nuestro interés personal en lo que hacemos, sino si rectificamos la intención, digo rectificar, como decía nuestro Padre, pues porque tenemos que estar constantemente rectificando la intención y no pasa nada por eso. No es que tengamos pues un deseo de engañar al Señor, sino que lo nuestro es rectificar la intención. En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades y dolencias y de malos espíritus, y dio vista a muchos ciegos. Y le respondió: id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen. Los muertos resucitan, se anuncia a los pobres la buena nueva, y dichoso aquel que no haya escándalo en mí. De este modo, aparte de que el Señor dice los muertos resucitan, que no solamente es Lázaro o el hijo de aquella mujer viuda de Naín, sino que se ve que hay más, por lo menos lo que sale. Está citando el Señor el Antiguo Testamento, pero ahí aparece ese milagro. Pero como veis, Juan el Bautista era consciente de quién era el Señor, pero quiere que sus apóstoles, sus discípulos, se vayan con el Señor. Nosotros, en este tiempo de Adviento, estamos también mirando al Señor, buscando al Señor, yendo hacia el Señor. Aunque la situación es distinta, porque el niño que va a nacer es un niño indefenso, pequeño, pero la realidad es que es el mismo Dios hecho hombre. San Juan Pablo II explica: Adviento quiere decir venida. Por lo tanto, debemos preguntarnos: ¿quién es el que viene? ¿Y para quién viene? Enseguida encontramos la respuesta a esta pregunta. Hasta los niños saben que es Jesús quien viene para ellos y para todos los hombres. Viene una noche en Belén, nace en una gruta que se utilizaba como establo para el ganado. Esto lo saben los niños, perdón, lo saben también los adultos que participan de la alegría de los niños. Y parece que se hacen niños ellos también la noche de Navidad. La liturgia no es un juego sagrado. Y la Iglesia nos da este tiempo de Adviento
porque quiere que cada creyente reanime en Cristo la virtud de la esperanza en su vida. Como decía ayer Luis, hablando de ese encuentro que tuvieron con el padre, con el prelado del Opus Dei, que les habló de alegría. Pues sí, que renovemos la alegría. Y frecuentemente la perdemos porque confiamos demasiado en mis fuerzas y no queremos reconocernos necesitados, enfermos, de la mano sanadora del Señor. Pero así ha de ser. Y como Jesús, tú nos conoces bien y sabes que todos estamos hechos de la misma pasta, nos ofreces tu mano salvadora. Por eso, Señor, te damos gracias por hacer barro con saliva, untármelo en los ojos y decirme que vaya a lavarme. Bien, tocarme los oídos para que oiga. Y llenarme el corazón de esperanza, de alegría. También hay otro pasaje del Evangelio que dos discípulos hemos visto que preguntan a Jesús: ¿eres tú el Mesías que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Es una pregunta muy, muy clara, ¿verdad? Señor, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Esperamos a otro, como dicen alguna tradición de los judíos ortodoxos, que el nuevo templo de Jerusalén pues lo construirá el Mesías cuando venga. Señor, nosotros somos conscientes de que tú ya has venido. Somos conscientes de que tú eres el Salvador, el Mesías, el Señor, el Emmanuel. Y por eso nos acercamos a ti en estos días del Adviento. No tenemos que esperar más. Yo soy el Señor y no hay otro, nos declara en las Sagradas Escrituras. Él nos trae la felicidad que esperamos. Él satisface todas las aspiraciones del alma. Como dice San Juan de la Cruz, en Él encontrará mucho más de lo que puedes desear o pedir. Señor, tú satisfaces los corazones de los hombres. Tú nos llenas de ilusión, de alegría, de paz. Paz a los hombres de buena voluntad. Son palabras claras que repiten los ángeles, ¿verdad? A ese niño que ha nacido. En Jesús, dice el Papa San Juan Pablo II, nacido en Belén, Dios se apropia la condición humana y se hace accesible, estableciendo una alianza con el hombre. Por eso creemos en la identidad del Jesús histórico nacido en Belén y del Cristo de la fe predicado por los apóstoles. Esas teorías que separaban a uno del otro ya se han dejado de lado. Se han dejado un poco de lado. Estoy leyendo, un estudio sobre el Evangelio de San Juan que está escrito ya hace unos 30 años. 30 o incluso 40 casi. Y entonces este profesor de la Universidad de Navarra, que tenía muchas ganas yo de encontrar ese libro suyo, y lo encontré en Cercedillas, en Villarródenas, y lo tomé prestado. Lo devolveré, pero primero quiero leerlo, que va hablando, y entonces en la introducción él mismo dice, pues estas cosas que estoy diciendo, hay algunos exegetas que no están de acuerdo. Diciendo, es una cosa que está en discusión. No es que sea opinable, sino que está en discusión. Ya esas discusiones han quedado obsoletas. Ya la realidad es que Cristo es el niño Dios que nace en Belén. Y nos dejamos un poco de lado las discusiones que, como decía el Papa
Benedicto XVI, el método histórico crítico ya ha dicho todo lo que tenía que decir. Por eso acudimos a los textos litúrgicos del Adviento, que nos facilitan el prepararnos con alegría al misterio de la venida del Señor e intensificar nuestra oración, medio para crecer en intimidad con Dios. El Adviento tiene una cierta semejanza con el Antiguo Testamento, que fue un tiempo de espera. También es muy interesante porque estoy empezando a leer de nuevo la Biblia del Antiguo Testamento, el Génesis. Estoy por el Génesis. Bueno, son cosas que hace uno que de vez en cuando tiene que dar clases de Sagrada Escritura. Y como me imagino que este verano dé algo parecido o a San Juan, que estoy preceptuando esa asignatura a un alumno, o bien el Pentateuco, pues estoy aprovechando para tocar varias teclas. Pues el Antiguo Testamento es un tiempo de Adviento. Pero fijaros bien, es un tiempo de Adviento porque es un tiempo en el que habla de la caída del primer hombre, pero que Dios en su bondad y en su providencia promete redimir al hombre. Y aunque hayan transcurrido miles de años, desde la promesa hasta su cumplimiento, Dios es fiel a sus promesas. Fiel viene, el otro día estaba yo hablando con unos chavales alrededor del Belén del colegio y estaban algunos de la ESO, y entonces no sé por qué salió el tema y dije, bueno, pues sí, es cuestión de fidelidad. Me dijo, bueno, de fe, porque viene la misma raíz. Y me quedé sorprendido porque estábamos discutiendo sobre la palabra fides, fe. Pues sí, Dios es fiel y nosotros correspondemos a esa fidelidad de Dios con nuestra fidelidad. Fe. Confiar en Dios. Creer a Dios. Siempre repito eso a los chicos. Y ayer estaba con uno pequeño que estaba repasando algunas cositas y le repasé las virtudes teologales y le dije, ¿lo ves? Fe es creer a Dios. Yo le miraba la cara como diciendo, a ver si me entiendes, pero bueno, no sé si me entendió mucho, pero ya eso se le queda, porque tienen buena memoria. El Adviento es un tiempo de revivir la esperanza, por tanto la fe. Después del pecado original, Dios viene a Adán y Eva y luego se dirige a la serpiente. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la suya. Te aplastará la cabeza mientras tú intentarás morder su talón. Y sigue siendo así, pero la Virgen que hemos celebrado, la Inmaculada ipsa contere caput, le aplasta la cabeza. La esperanza cristiana está inseparablemente unida al conocimiento del rostro de Dios. ¿Por qué? Porque el rostro de Jesús, el Hijo unigénito, nos reveló con su encarnación, con su vida terrena y su predicación, y sobre todo con su muerte y resurrección, quién es Dios. La vida del Hijo de Dios, después de esa preparación, con esos ritos, sacrificios, figuras, símbolos de la primera alianza hacia Cristo. Por eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica, al celebrar anualmente la liturgia del Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías, participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador. Los fieles renuevan el deseo de su segunda venida. ¿Encontrará el Hijo del Hombre fe sobre la tierra cuando vuelva? Pues eso depende de ti y de mí. Depende de nosotros. Si nosotros seguimos viviendo de fe, pero con una fe gorda, una fe grande, una fe que nos lleva a manifestar en todo lo que hacemos
esa confianza en Dios, esa seguridad. San Pablo, en su carta a los Efesios, me decía, no sé quién era. Sí, alguien ayer en el colegio me decía, en la misa, pues, ayudaron a misa, sí, estaban en la convivencia, y entonces uno de los chavales que estaba en la convivencia leyó en misa, y leyó carta de San Pablo y de los Efesios. Entonces todo el mundo se quedó desconcertado. ¿Cómo es eso de los Efesios? Carta a los Efesios. Y ahí San Pablo les recuerda que antes de abrazar la fe en Cristo estaban sin esperanza y sin Dios en este mundo. Esta expresión resulta sumamente actual para el paganismo de nuestros días. Podemos referirle en particular al nihilismo contemporáneo que corroe la esperanza en el corazón del hombre, el nihilismo que ha llevado al individualismo, que ha llevado al hedonismo, que ha llevado a todos los ismos, que corroe la esperanza en el corazón del hombre, induciéndolo a pensar que dentro de él y en torno a él reina la nada, nada antes del nacimiento y nada después de la muerte. El otro día veía, así de casualidad, una serie de policías en Belfast, y hay un accidente de tráfico y se está muriendo uno de los conductores, joven. Entonces una policía mujer, acude a socorrerle, mientras que otra está con el otro, sube a socorrerle y se da cuenta de que se está muriendo. Entonces toma de las manos del moribundo un rosario y empieza a rezarlo con el otro. Y después le dice a su compañero, también policía, le dice, pues ahí me di cuenta de que aunque estaba muriéndose, no desaparecía, sino que se iba a otra parte. Como diciendo, hay vida después de la muerte. Y empezó a rezar el rosario con el moribundo, que iba repitiendo como podía, el pobre hombre, hasta que se murió. Que está el Señor con nosotros, que nosotros tenemos esa fe gorda, que me recuerda estas palabras a nuestro Padre, a San José María, la fe gorda, que se toque, que se pueda tocar, cortar, que se pueda ver. Tu Señor conoce muy bien el corazón del hombre, sabe que quien te rechaza no ha conocido tu verdadero rostro. Por eso tú nunca dejas de llamar a nuestra puerta, como ese humilde peregrino en busca de acogida. El Señor conoce y concede tiempo a la humanidad, precisamente para que todos puedan llegar a conocerlo. Tú sigues concediendo tiempo para que te podamos conocer, como la parábola del trigo y la cizaña. Tú no quieres arrancar la cizaña para no arrancar el trigo, aunque pueda parecerse un poco la cizaña, para que tenga tiempo de convertirse, de volver. Señor, tú tienes paciencia con nosotros, tú no te desesperas, tú no te cansas, y nos pides que nosotros también estemos vigilantes, como se lo pidió a los apóstoles en el huerto de los olivos, y nos lo pide también a nosotros. Estar de pie. Esta anécdota la típica que consigo en los sacerdotes, este sacerdote de Galicia, ¿no? Pues se cuenta que un sacerdote que era sumamente ordenado y organizado, no creo que sea muy exagerado, que un día, después de preparar todo lo necesario para la procesión con el Santísimo, pues lo necesario para llevar al Señor, los monitores, los rezos, los cantos, los lectores, todo, se dispusieron a la procesión. Y iba llevándose la custodia adornada muy bien, muchos de los otros que lo seguían, y al final de la procesión el sacerdote,
que recibió muchas felicitaciones porque todo había salido muy bien, se dio cuenta de que había olvidado lo principal. Todo había sido en honor y gloria del Santísimo, pero se había olvidado poner la sagrada forma en la custodia. No olvidemos lo principal. Nos dedicamos al Señor de las cosas, pero olvidamos al Señor de las cosas. Que no nos pase eso en el Adviento. Que estemos preparando la Navidad, pero nos olvidemos del Señor. Porque evidentemente hay mucho que preparar para la Navidad. Que si los regalos, que si los belenes, que si los adornos, que si la cena de Navidad, que si todo. Pero lo importante que es, el Señor está cerca, nos repite la liturgia. ¿Por qué viene el Señor a nosotros? Dios viene porque quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Viene a causa del pecado, viene a causa de mi pecado, viene a pesar de mi pecado, viene para quitar mi pecado. El Adviento nos recuerda que la gracia, la sangre de Cristo es más fuerte que el pecado. El Señor está cerca. El beato Álvaro del Portillo nos decía, el Adviento es uno de los tiempos fuertes de la Sagrada Liturgia con los que nuestra Madre la Iglesia nos mueve a purificarnos de modo especial, por la oración y la penitencia, para acoger la abundante gracia que Dios nos envía, porque Él siempre es fiel. ¿Cómo que la penitencia? Pues sí, la penitencia para estar atentos en la oración, la penitencia para estar despiertos, la penitencia para cuidar de modo especial la comunión. Para estar atentos, para estar despiertos, para estar incorporados, para no quedarnos, pues eso, adormilados. Tampoco pasa nada que nos durmamos un poquito. Hay que recuperar el sueño, ¿no? Pero que despertemos. Llega el momento en el que descubre que ha esperado demasiado poco. Si fuera de la profesión, de la posición social, no le queda más que esperar. Que miremos más allá. No esperamos. En el curso de retiro que he asistido, pues el predicador algunas ocasiones hablaba de cuando él era laico y trabajaba en una empresa. Como trabajó en varias, en algún momento habló de alguna multinacional. Y decía una cosa muy graciosa. Decía, bueno, en la multinacional me encontré con personas que eran estos alto nivel, pero que estaban de un lado para otro. Que hoy estaban en Madrid, mañana estaban en Tokio y después estaban en Londres, que iban de un lado para otro. Pues claro, estas personas, por supuesto, no estaban casadas y no tenían hijos, porque claro, eso le impedía la movilidad, eso le impedía el poder seguir progresando en su trabajo. Pues sí, esas personas solas. Y se dan cuenta con el tiempo de que si lo que estaban esperando era en la profesión o en la posición social, pues no le queda nada más que esperar, ¿verdad? El Señor está presente a lo largo de nuestra vida, nos acompaña y también un día enjugará también nuestras lágrimas. Un día no lejano, todo encontrará su cumplimiento en el reino de Dios, reino de justicia y de paz. Que esperemos atentos, que estaremos incorporados, que esperemos de pie. El tiempo de preparación nos pone delante el griego parusía, que en latín traduce como adventus, donde surge la palabra adviento. El día se lo preguntaba a los niños antes de misa y me dijeron eso, que no sabía muy bien cómo relacionar adviento, pero dijeron
para la venida. Pues mira, lo dijeron bien. Se puede traducir como ya llegada, presencia, venida. No se trata por lo demás de una palabra acuñada por los cristianos. Es una palabra ya antigua. Se utilizaba en el ámbito profano para designar la primera visita oficial de un personaje importante, con motivo de su toma de posesión. También de la venida de la divinidad, pero bueno, tampoco eso. En cambio, nosotros lo hemos cristianizado, esa palabra. Cristo que viene no a una pobre provincia para tomar posesión de ella, sino a la tierra. Un rey que invita a participar en la fiesta de su adviento a todos los que creen en él. El Señor no se ha retirado del mundo, no te ha dejado solo. Aunque no podamos verlo o tocarlo, Él está aquí y viene a visitarnos de muchos modos. A lo largo del día, desde que hacemos el ofrecimiento de obras por la mañana, nos podemos preguntar al Señor, ¿cuántas veces te encontraré hoy? Pues en este rato de oración, en la comunión, o también pues, en ese plan de trabajo que no sale como pensábamos, o en esa alegría que nos dan, o en ese momento pues de estar con ese amigo al que estamos procurando que también encuentre la luz de Cristo. Decía San José María en el Cristo que pasa, esta certeza que nos da la fe hace que miremos lo que nos rodea con una luz nueva y que permaneciendo todo igual, advirtamos que todo es distinto porque todo es expresión del amor de Dios. Expresión del amor de Dios. Todo, desde la mañana a la noche, en nuestro día, es expresión del amor de Dios, de la venida del Señor, de estar con nosotros, de acompañarnos. Por eso, el primer domingo de Adviento, en la antífona de entrada, dice, a ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío, no quede yo defraudado. Claro que no quedamos defraudados. Claro que el Señor está con nosotros. Claro que no nos deja. Vigilantes, mirad, vigilad. Quizá los habitantes de Belén no estuvieron atentos, vigilantes, y esta sea la causa por la que no recibieron al Mesías. San Juan Bautista prepara el camino del Señor. Así hemos empezado la meditación, pues comprobando cómo envía a estos dos discípulos suyos. Es el pregonero de la salvación. También a nosotros se nos pide que preparemos el camino del Señor, que anunciemos a Cristo. No es tarea fácil, pero es lo que Dios nos pide y contamos con su ayuda. San Juan Pablo II se planteaba, el cristianismo brota de una relación particular entre Dios y el hombre. Eso es la oración, pero bueno. En los últimos tiempos, en especial durante el Concilio Vaticano II, se discutía mucho, y él participó en el Concilio Vaticano II, se discutía mucho sobre si dicha relación entre Dios y el hombre es teocéntrica o antropocéntrica. Es decir, ¿se centra en Dios o se centra en el hombre? Si seguimos considerando por separado los dos términos de la cuestión, jamás se obtendrá una respuesta satisfactoria a esta pregunta. De hecho, el cristianismo es antropocéntrico precisamente porque claramente teocéntrico. Y al mismo tiempo es teocéntrico gracias a su antropocentrismo singular. Y ahora el Papa deja un poco la filosofía y pasa o teología si quieres, y pasa a algo palpable. Pero es cabalmente el misterio de la encarnación el que explica por sí mismo esta relación. Y justamente por esto el cristianismo no es solo una religión de Adviento, sino el Adviento mismo. Dios viene, está presente en nuestras vidas,
está presente en la tierra, ahí lo tienes en el salario. Está presente también en las personas que nos rodean. Venid y bendito de mi Padre porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed. Ahí está Cristo presente. Cristo presente. Acudimos a la Santísima Virgen. Santa María, Madre mía, ayúdame a preparar la natividad como tú fuiste preparando ese nacimiento de tu Hijo. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.